Entonces es importante que nosotros estemos alegres. ¿Cuántos se alegran el día de hoy por estar en este lugar? Muy bien. Tenemos que ser un pueblo que se alegre en Dios. Mire, el Señor Jesús dijo: les tocamos flauta y no se alegraron, y hicimos todo lo necesario. Hubo endechas o tiempo de llorar y no lloraron. Pero ese tiempo, cada vez que nosotros estamos aquí, es tiempo de alegrarnos, es tiempo de estar delante de Dios contentos, y es tiempo de soltar las amarras de las cargas que usted puede traer o de las necesidades que usted puede tener. Pero es importante que suelte todo eso, lo ponga a los pies del Señor, y entonces el Señor nos ponga un yugo ligero. Y ese yugo ligero no pesa, porque el Señor Jesús lleva la carga. Nosotros vamos y caminamos con el Señor, Él lleva la carga. Entonces la vida cristiana se hace fácil cuando vamos caminando en el Señor, y vamos aprendiendo no de hombre terrenal, sino de aquel que es el Hijo de Dios y que vino al mundo para mostrar cómo se puede y cómo se debe vivir. ¿Estamos? Usted y yo aprendimos a vivir en el pasado sin Dios, y tal vez mucho tiempo vivimos sin Dios, sin tomar en cuenta lo que Dios hablaba en su palabra, lo que era el propósito, los planes de Dios, lo que era la voluntad suya, y aprendimos sin ser enseñados. O alguien le dice: mira, mi hijo, te voy a enseñar a pecar. ¿Se peca? Sí. Alguien se lo llevó, le dijo, le enseñó a pecar. O usted, por esa naturaleza pecaminosa, usted corrió hacia el pecado y hacer lo que no debía. No me platique qué hizo, tampoco quiero saber. Pero ahora, en el proceso con Dios, estamos en aprendizaje. Estamos en una oportunidad de vida que nos debe llevar a nosotros, primero, saber que nuestro Dios es Dios alegre. Segundo, Dios quiere que nos alegremos juntamente con Él. Tercero, nosotros tenemos que ser el pueblo de Dios que pueda alegrar el corazón de Dios, y que pueda ser el pueblo que complazca a nuestro Padre. ¿Sí estamos? ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. En la palabra de Dios vamos a encontrar al Señor Jesús, por ejemplo, cuando fue bautizado, que se escuchó desde el cielo una voz del Padre. ¿Sí se acuerda que dijo el Padre desde los cielos? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En otra versión dice: este es mi Hijo que amo, el cual complace mi corazón. Y estamos hablando que el Señor, cuando fue bautizado, tenía la edad aproximada de 30 años. Pero ¿qué pasó en el Señor Jesús desde la edad 0 hasta la edad 30? Que cuando el Señor empezó su ministerio público, ya el Padre se agradaba del Señor Jesús. ¿Qué hizo en ese tiempo? Algunos han especulado muchas cosas, pero yo le puedo decir con claridad que el Señor Jesús pudo complacer el corazón del Padre, pudo estar atento a los negocios del Padre, y pudo saber a temprana edad cuál era el plan y el propósito del Padre para él como hijo. Pero vemos al Padre hablar, por ejemplo, en el día que fue bautizado el Señor Jesús. Vemos al Padre hablar cuando el Señor Jesús subió al monte con sus discípulos, 3 de ellos, y fue transfigurado. Y entonces ahí en la transfiguración se escuchó la voz del Padre también. Y entonces podemos ver en diferentes momentos o etapas de la vida del Señor cómo el Padre se hizo manifiesto, habló audiblemente, porque escucharon su voz para decir que el Señor Jesús complacía su corazón. Y entonces ahora nosotros debemos de anhelar que el corazón del Padre sea complacido. Amén. ¿Cuántos han entristecido al Padre alguna vez? No levanten la mano. ¿Cuántos en algún momento en su vida han entristecido a nuestro Padre, al Espíritu Santo o al Señor, porque no se ha hecho o no ha hecho las cosas correctas? Y ha pensado que la manera de vivir es como
una manera antigua sin Dios. Perdón. Muy bien. Le voy a decir definición de complacer. Definición de definición de complacer. Eso lo borras ahí de la grabación, que no salga. Y cuando editan ahí, Ángel anda haciendo cortes ahí. Y córtale eso también. Digo, sí, papá, me dice. No, hombre, no lo puedo cortar tanto, me dice. De repente, ¿no? Pero la verdad es que para mí es un privilegio que ustedes puedan escucharme y que puedan estar atentos a lo que les vaya a compartir. Y cada vez que hay que alguien de nosotros, ya sea algunos que forman parte del liderazgo, los niños como Alejandro, que compartió aquí en este lugar, o uno de los jóvenes que va a compartir hoy, estemos atentos, porque Dios siempre nos habla. Dios siempre usa a alguien para hablarnos y darnos puntualmente una palabra que nos va a servir para que nuestra vida se aliente, para que nuestra vida continúe y para que tengamos en nuestro corazón el anhelo de poder también alegrarnos y complacer a nuestro Padre. Yo estoy seguro que nosotros, al ver a nuestros hijos que hacen lo correcto, lo agradable, lo que es de buen nombre, lo que es santo, nos alegramos. Pero también estoy seguro que nos hemos entristecido más de una vez cuando nuestros hijos han hecho todo lo contrario a lo que tal vez un día les enseñamos. O cuando vemos a alguien de la iglesia, alguien que por mucho tiempo le hemos enseñado a través de prédicas, a través de la enseñanza los jueves, a través de alguna academia, y de repente lo vemos haciendo lo contrario a lo que se le ha enseñado. Eso puede traer a nuestro corazón tristeza, frustración, o puede traer en algún momento al corazón como un pensamiento de pensar: no enseñamos bien, o qué fue lo que no entendimos o lo que no entendieron. Pero yo creo que ustedes son una iglesia entendida, una iglesia que Dios está dando entendimiento y sabiduría, una iglesia que Dios está preparando para cosas buenas y extraordinarias. Y Dios está preparando la iglesia para que la iglesia sea valiente, esforzada, y la iglesia pueda seguir adelante, porque Dios es real y porque Dios es bueno con nosotros. Amén. Así que cuando hablamos de complacer, es producir placer o satisfacción en alguien, satisfacer un deseo o petición de alguien. Es provocar, originar y accionar a alguien alguna satisfacción, complacencia, agrado, deleite, entusiasmo, alegría y placer. En agradar, contentar, glorificar y alegrar. O sea, cuando hablamos que nosotros queremos complacer el corazón del Padre, hablamos de alegría. No que el Padre necesite que nosotros hagamos algo para que Él tenga gozo y alegría. ¿Sí me explico? O sea que el Padre es Padre desde un principio. Él es Dios desde antes de que existiéramos. Pero siempre cuando habla del Espíritu de Dios, habla que el hombre puede contristar el Espíritu Santo de Dios. Pero también estoy seguro que el hombre puede hacer que el Espíritu de Dios esté alegre y el Espíritu de Dios esté contento, se complazca con la iglesia, con el pueblo que esté haciendo la voluntad del Padre. Amén. Por eso es que es importante lo que hoy vamos a hablar. Y entonces la pregunta sería: ¿cómo podríamos complacer el corazón del Padre? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para complacer su corazón? Si le va a poner un título, hoy le puede poner: quiero que sonría. ¿Cuántos saben sonreír? Bueno, algunos no tienen falla en eso, ¿no? Algunos están al 100%. O sea, en eso no hay problema. Pero otros tenemos que esforzarnos un poco y vernos al espejo a ver si aprendemos a hacerlo, ¿no? Y bueno, en esta semana una de las palabras que recibí de parte del Señor es: alégrate en el Señor.
iba caminando para el trabajo, y regularmente lo que hago cuando voy caminando al área donde me toca estar, regularmente voy orando y voy pidiéndole a Dios que todo esté bien, que nos cuide y nos proteja a todos los que trabajamos en la refinería Madero, sean chicos o grandes, pequeños o gordos o flacos, altos o delgados, no como sea. Entonces yo le pido a Dios, Señor, cuídalos, cuídanos, protégenos, que salgamos con bien de esta bomba de tiempo, Señor, y que tu Espíritu Santo opere en nuestro corazón. Y entonces regularmente oro en ese trayecto, que son como alrededor de 15, 20 minutos de caminata, ¿no? Regularmente oro y le doy gracias a Dios. Pero hace unos días iba yo ahora sí que muy tranquilo y en paz, caminando sin decir nada, y de repente llega un pensamiento de parte de Dios, y ese pensamiento fue: alégrate en el Señor. Eso fue lo que yo escuché en uno de estos días, ¿no? Y la verdad es que tenemos que aprender a alegrarnos en Dios y con Dios, porque mira, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Los problemas van a seguir, las circunstancias van a seguir, uno va a seguir creciendo, si no para arriba, para los lados. Las orejas siguen creciendo, la nariz también. ¿Sí sabía que las orejas no dejan de crecer y la nariz? A algunos les creció ya lo suficiente. Pero la verdad es que tenemos que alegrarnos en Dios. Pero ¿cómo complacer el corazón de nuestro Padre? Y para esto tenemos que ver aquel que pudo complacer el corazón del Padre de una manera extraordinaria al 100%. Hablamos del Señor Jesús. Por eso es que nuestra mirada, mira, si usted mira a los hombres, si usted mira a las personas, si usted mira a los demás y pone su mirada en alguien, vivo o muerto, ese le va a fallar, le va a lastimar, le va a ocasionar un problema, porque el hombre tiene fallas, el hombre comete errores. El hombre dice una cosa hoy como la chimoltrufia y después dice otra. ¿Sí sabe quién es la chimo, hermano? Pero entonces el Señor Jesús no tuvo error en su vida. El Señor Jesús para mí es algo extraordinario y es algo sorprendente. No sé usted si el Señor lo sorprende. Para mí es algo sorprendente y extraordinario que el Señor como hijo no tuvo error. No llegó ningún pensamiento aquí que se levantó y que levantó una barrera, una protección. No hubo ningún ademán con sus manos, ninguna seña que hiciera con sus manos que significara una grosería. Él no hizo nada que fuera fuera del orden del Padre. Inclusive lo que él habló, lo que él dijo, fue de acuerdo a lo que el Padre le dijo que hablara. Y nosotros aquí en la tierra batallamos muchas veces porque hablamos de más, o hablamos de menos, o hablamos palabras hirientes, o palabras donde salen víboras, arañas y tantas cosas más. Pero el Señor Jesús nunca fue así. Por eso es que tenemos que voltear a ver a aquel que no cometió error, sino que de muy temprana edad él pudo andar en los negocios del Padre. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versos 39 y 40. Vamos a ver ahí que el Señor Jesús tuvo una vida privada, pero esta vida privada, que duró aproximadamente 30 años, fue agradable delante del Padre, de tal manera que cuando él empieza su ministerio público en los días de Juan el Bautista, cuando fue llevado a ser bautizado y cuando posteriormente empieza a hacer milagros, la vida pública fue un reflejo de la vida privada, donde él ya agradaba al Padre desde que se dio cuenta que él era el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sí estamos? Libro de Lucas, capítulo 2, verso 39 al 40. ¿Sí estamos? Muy bien. 39 y 40. ¿Sí? Dice: después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios, ¿qué dice? Era sobre de él. Estamos hablando del niño de Jesús cuando fue niño.
ya ahí vemos la gracia de Dios, el crecimiento, vemos la sabiduría, vemos la fortaleza y vemos cómo crecía. A veces sucede que nosotros decimos, es que está pequeño. Mire, entre más pequeño mejor, porque entonces usted tiene la oportunidad de darle la palabra que le va a ser útil desde su niñez hasta su vejez. Anoche fuimos a orar. ¿Cuántos éramos, Jorge? 13. Pero había 2 enteros. Más 2 enteros. Éramos 11 medios, más 2 enteros. ¿Sabe quiénes son los enteros? 2 niños que iban con nosotros, orando también. Porque nosotros ya el Señor nos agarró como a la mitad de vida. Bueno, si es que nos logramos vivir 100 años, pero si algunos logramos por alguna razón menos años, Dios ya nos agarró en algún punto de la vida, 3/4, etcétera, etcétera. Pero los niños los está agarrando desde temprana edad, porque Dios quiere hacer cosas extraordinarias con cada uno de ellos. Y no diga que el niño no entiende. Vaya que no le voy a hablar de esto hoy, pero quiero decirle, dicho sea de paso, no diga, tú no entiendes nada. Los niños entienden más que nosotros inclusive, porque lo que yo aprendí a los 22 años, muchos de estos niños los están aprendiendo a los 6, 7 años o antes, ya lo están aprendiendo al enseñarles cada ocasión que estamos aquí. Así que no digan, no, es que este no sabe. No, enséñele de las maneras que usted tenga que enseñarle, pero sobre todo con la vida. Amén. También el libro de Lucas, más adelantito, capítulo 2, verso 41 en adelante, verso 41 en adelante. Usted se sabe el relato. En ese relato el Señor Jesús ya tiene 12 años. Y entonces van a la celebración de la Pascua. Van de lo que era Nazaret a Jerusalén. Ellos van al templo, celebran la Pascua, celebran la fiesta. Después ellos regresan a casa. Pero cuando ellos van regresando a casa, se dan cuenta que han pasado 3 días de camino y el Señor Jesús no lo encuentran, porque ellos pensaban que estaban con sus familiares. Su padre y su mamá pensaban que el Señor, siendo en ese caso niño, 12 años, iba caminando con sus parientes, y resulta que no le encontraron y tienen que regresar a buscarlo, y lo encuentran en el templo. ¿Y sabe qué está haciendo en el templo? Está con los doctores de la ley. Verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y los hombres. Estamos hablando, 12 años tenía en esta ocasión que está relatando la palabra de Dios. Pero a los 12 años él ya sabía y conocía cuál era la voluntad del Padre para él. Y él dijo estas palabras: ¿acaso no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea que el Señor Jesús a esta edad ya agradaba al Padre y ya sabía cuál era la voluntad del Padre para él. Por eso cuando el ministerio público él lo empieza o lo desarrolla, él no está apenas empezando una relación con el Padre, sino que esa relación con el Padre empezó desde el mismo momento que la palabra de Dios fue aplicable a su vida como el Mesías. Y entonces a esta edad él ya está pensando en los negocios del Padre. Y nosotros a veces pensamos muchísimas cosas menos en los negocios del Padre. Y entonces, primero tenemos que saber desde la edad que Dios nos haya llamado, desde ahí nosotros tal vez empezamos a tener el entendimiento
de que Dios tenía propósitos para nuestra vida. Pero yo estoy seguro que desde muy temprano, para algunos o para todos, el Espíritu de Dios ya estaba trabajando con nosotros, y más de una ocasión el Señor nos habló y nosotros hicimos caso omiso a lo que Él nos habló. Pero la edad que Dios te haya llamado y hayas tenido el entendimiento, ahora la parte nuestra es andar en los negocios de nuestro Padre. ¿Sí estamos? En los negocios de Él. ¿Cuántos días de la vida? ¿Un día, 2 días, 3 días? Todos los días de nuestra vida tenemos que nosotros lograr saber cuáles son los negocios del Padre. Dice la palabra de Dios que él crecía no solamente físicamente, sino espiritualmente. Él crecía en sabiduría. La gracia de Dios estaba con él y en él. Él era obediente a sus padres, cumplía la ley de Dios, amaba la casa de Dios porque estaba en el templo, aprendía la palabra de Dios, sabía que Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová Chalón, Jehová Nisi, Jehová Jireh, era y es el Padre de él. ¿Sí estamos? Y nosotros todavía andamos trastabillando a veces porque dudamos de quién es nuestro Padre Celestial. Pero él a temprana edad ya lo sabía. Así que andemos en los negocios del Padre y crezcamos en todas las áreas que a Dios le agrada que su pueblo crezca. Amén. Segundo punto, aplicó la palabra de Dios para su vida. No solamente la leyó, sino que el Señor Jesús leyó la palabra y entonces la aplicó y dijo: esta palabra es mía, se aplica a mi vida. Y en el libro de Lucas capítulo 4, un poco más adelante, en el verso 16 al 22, vamos a ver que ya siendo él un hombre que está desarrollando su ministerio, él va a Nazaret, y cuando va a Nazaret, él ciertamente hace unos pocos milagros, pero dice la palabra que se le da a leer, y él toma el libro de Isaías y lo empieza a leer. Vino a Nazaret, versículo 16, donde se había creado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Era buena costumbre el ir a la sinagoga, el ir y leer la palabra? ¿Era buena costumbre o mala costumbre? Buena costumbre, porque hay malas costumbres, ¿sí? Pero las buenas costumbres es ir al lugar de reunión, leer la Biblia, adorar a Dios, exaltar su nombre, hacer aquello que sabemos que va a complacer el corazón del Padre y regresar, en este caso, a casa con la bendición que cada uno va a tomar de parte de Dios. Pero dice, vino a Nazaret donde se había criado, estaba en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea que el Señor no solamente leyó la Biblia para cumplir, te toca leer hoy tal capítulo para que cumplas el año bíblico. No, el Señor se le dio a leer el libro, leyó el libro de Isaías, esta porción. Cuando él se sienta, la gente se queda viendo y él dice: esta palabra se aplica para mi vida, dijo, el día de hoy. ¿Sí estamos? Y usted y yo tenemos que saber que cuando tú y yo leemos la palabra, cuando leemos la Biblia, es porque esa palabra se aplica para mí y para ti el día de hoy. Me asombra cómo se ha dicho en algún momento determinado por hombres de esta tierra
que han dicho que la palabra y la Biblia ya pasó de moda y que necesitamos otro libro acorde a la necesidad de hoy. Qué errados el que haya dicho eso, porque la palabra de Dios sigue teniendo poder, sigue siendo viva, sigue haciendo su obra, y la palabra de Dios nunca va a volver vacía, de tal manera que cuando tú vas a la palabra, esa palabra tú tienes que saber es para mí el día de hoy. Y entonces tomas tu responsabilidad delante de Dios. El Señor Jesús leyó la palabra y dijo: esta palabra se ha cumplido el día de hoy en mi vida. No dijo es para Juanito que no vino, es para Sutanito que no está, es para tal persona que no ha llegado aquí. No, Él dijo esa es aplicable a mi vida. Y el Señor Jesús no solamente la leyó, sino que dijo que era para Él. Y posteriormente Él pudo ver cómo las personas decían: este es uno que da buen testimonio de sí. Y la gente se maravillaba por lo que él hablaba y lo que él decía. Pero había una interrogante: ¿qué acaso este no es el hijo de José? La gente a veces te va a decir: ¿qué acaso tú no eras el borracho del pasado, o el borracho que estaba tirado allá en el campo de fútbol? ¿Que tú no eras el drogadicto, aquel que quería matar a fulano de tal? ¿Que tú no eras aquel borracho que estaba ahorcando a fulano de tal y te lo quitamos de encima si no lo matas? Eso el mundo va a decir, la gente va a decir. Pero usted sabe que la palabra de Dios es para su vida. Y esto le agrada al Padre cuando tú y yo le decimos: Padre, esta palabra es para mí. Estas promesas son para mí. Esta enseñanza es para mí. Esto que tú me estás hablando hoy es para mí. Y entonces la empiezas a vivir. ¿Ok? Muy bien. El Señor Jesús buscó al Padre no solamente para cumplir un rito, sino que buscó al Padre para relacionarse con el Padre, y lo hizo en oración y a través de la oración. En el capítulo de Lucas, capítulo 6 de Lucas, versos 12 y 13, un poco más adelante de lo que estamos viendo, Lucas 12 y 13, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche viendo películas, viendo el Face, viendo internet, a ver qué novedad había en la guerra de Ucrania, a ver qué sucedió en Querétaro, a ver qué pasó allá en Guanajuato, a ver qué estaba pasando. No, el Señor Jesús dice que él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles, que quiere decir enviados. Pero él dice: oró toda la noche. Subió al monte. ¿A qué subió al monte? A orar. Y oró toda la noche. El Señor Jesús, como hijo, como hombre, fue un hombre de oración. No solamente tuvo la palabra, la aplicó a su vida, sino que él fue un hombre de oración. Si en el caso de Daniel oraba 3 veces al día, el Señor Jesús oraba de manera constante a lo largo de su vida. Nunca perdió contacto con el Padre. Él, como hijo, nunca en ningún momento perdió contacto con el Padre. No hubo ninguna cosa, ningún pecado, ninguna acción que le llevó que se interrumpiera la comunión con el Padre, porque recordemos claramente que el Señor Jesús nunca pecó. Eso no lo entendemos mucho porque regularmente cometemos errores diariamente, pero el Señor Jesús no lo hizo. No pecó. ¿Sí estamos? ¿Sí ha escuchado esa pecó? ¿Qué le pasó al hermano? Pecó. ¿Y eso? Pues cayó. ¿Dónde? ¿Había un hoyo o qué? No, cayó un pecado. ¿Pero qué pasó? Pues pecó. Cayó de la gracia. ¿Sí ha escuchado? Cayó de la gracia. El Señor Jesús nunca, de él nunca se escuchó cayó de la gracia, pecó. No, fíjese, fue con otra, se fue con otro. No, nunca.
se escuchó nada del Señor Jesús. Siempre hablaron y blasfemaron de Él y levantaron falsos, pero nunca pecó nuestro Señor. ¿Sí estamos? Y Él tuvo esa relación con el Padre de manera constante, día tras día, todos los días de su vida. Amén. Ayunó bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Libro de Lucas, capítulo 4, un poquito antes de lo que estábamos viendo. Libro de Lucas, capítulo 4, verso 1 y 2. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Sí estamos? El Señor ayunó, pero fue un ayuno completo. No sé si tomó agua porque no lo menciona, no lo sé, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo de Dios, después de que Él fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta a su vida, y el mismo Espíritu de Dios lo lleva al desierto, donde ayuna 40 días y 40 noches. En ese ayuno, después de los 40 días, tiene hambre. Yo al primer día ya tengo hambre. No sé usted si así le pasa. Ayuno y ya les tomo a las 12 del día. Y usted sabe que cuando menos le echa agua, ¿no? Para que el estómago piense que ya le cayó algo, ¿no? Pero el Señor Jesús ayunó bajo la dirección del Espíritu de Dios. No fue de que, ay, estoy ayunando y la cara así toda de enojo, de tristeza, de fastidio. No, el Señor Jesús oró. En ese ayuno oró, buscó al Padre, buscó la dirección del Padre, estuvo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios en esos 40 días, y después de esto tuvo hambre, y el adversario, el diablo, vino a provocarlo para que pecara. Fue tentado, pero el Señor Jesús no pecó. En todo momento usó la palabra de Dios que ya tenía aprendida y salió victorioso de todo tipo de tentación. Pero Él ayunó bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Así que si nosotros queremos ser un pueblo que agrade al Padre, tenemos que ayunar, tenemos que orar y tenemos que ir a su palabra bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque el plan y el propósito es que cada uno siga creciendo en sabiduría, en entendimiento, en gracia, que cada uno crezca en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí estamos? En el libro de Juan, más adelantito, dice que Él vino y habló lo que el Padre le dijo que hablara. Libro de Juan, capítulo 12, versos 49 y 50. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. 49 y 50 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha, ¿qué dice? Dicho. ¿No le parece extraordinario? Tú y yo a veces hablamos cosas que no deberíamos. Pero el Señor Jesús está diciendo claramente que Él está hablando lo que el Padre le dijo que hablara. ¿Sí estamos? Está diciendo claramente: el Padre ya me dijo lo que yo tengo que hablar. Y en el libro de Santiago nos vamos a encontrar con que Santiago habla acerca de la lengua y dice que muchas veces usamos la lengua para bendecir y para maldecir a la vez. No puede salir de una fuente agua amarga y agua dulce. Esto no puede ser así. Si de su boca sale agua amarga, amargura y dulzura, usted y yo tenemos que reconsiderar que el plan y el propósito del Señor es que hablemos una sola cosa. Pensemos como dice su palabra, y las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras que tengan
la dirección de nuestro Padre. Lo que debemos hablar, eso tenemos que hablar. Y lo que tenemos que callar, cállelo. Y lo que tenga que cambiar en su manera de hablar, cámbielo. Pero el Señor opere con poder para que nuestra manera de hablar sea agradable delante de nuestro Padre Celestial. Porque el Señor Jesús lo dejó plasmado. Quiere decir, queridos hermanos, sí se puede cambiar la manera de hablar, porque a través de su palabra va a venir los cambios para nuestra vida. Amén. Siguiente punto. El Señor se regocijó y cantó. ¿Sí sabía que el Señor se regocijó y cantó? El Señor se regocijó en el libro de Lucas capítulo 10, verso 21 al 24. Y cantó Mateo 26, 30. Pero dice, libro de Lucas 10, es cuando el Señor manda a los 70 a predicar a las diferentes aldeas, a los diferentes lugares. Y cuando ellos vienen regocijados, vienen contentos, vienen alegres, vienen felices. Mas sin embargo el Señor Jesús le dice, alegres y estén contentos porque el nombre de ustedes están escritos en el libro de la vida. Pero después de que Él habla con ellos y ve y se da cuenta y sabe que ellos pudieron ser útiles para que otros fueran liberados, sanados, restaurados, cambiados, transformados, etcétera, dice en su palabra que Él se regocija. En el verso 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Cómo se regocijó el Señor? En el Espíritu. Dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos le dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, etcétera. Pero dice que el Señor se regocijó en grande manera y empieza a glorificar al Padre. ¿Sí sabe qué es regocijarse? ¿Alguien de los que está aquí alguna vez se ha regocijado? Hay un gozo tan extraordinario que no puede parar de glorificar al Padre. Y sale una danza espontánea. ¿Sí me explico? Una danza donde los pies le vuelan, donde se siente liviano, donde se siente el hombre más dichoso de la tierra, el hombre más lleno de la gracia de Dios. Según lo que dicen los escritores, aunque aquí no lo plasman así, lo que se especula es que el Señor Jesús en ese momento, cuando habla de regocijarse, es que Él empieza a dar vueltas. Empieza a dar vueltas así como los niños a veces. Empieza a dar vueltas y empieza a regocijarse y darle la gloria al Padre, porque lo que un día se guardó en el cielo, ahora se reveló a los hombres en la tierra. Lo que un día se escondió para unos, el Señor se lo dio a otros. Lo que un día los profetas quisieron ver, los reyes quisieron ver, el Señor se lo dio a esta generación. Y entonces el Señor se regocija, porque Él lo que quiere es que el pueblo se regocije también y el pueblo pueda alegrar el corazón del Padre. ¿Sí estamos? Cuando hablamos de esto, es que tú y yo tenemos que hacer los cambios que se requieren para que la silla inclusive nos estorbe. Y entonces tú tomes tu espacio y empiezas a darle a Dios la gloria, empiezas a remolinear, empiezas a moverte por la obra del Espíritu de Dios, porque tu nombre y el mío está escrito en el libro de la vida. Y porque lo más glorioso es que estas cosas las escondió para muchos, para nosotros nos las reveló. Haz de cuenta que corrió el velo para que nosotros ahora estemos contentos y alegres y el corazón del Padre se regocije con su pueblo, porque Dios es Dios alegre.
Y si tenemos un Dios tan grande, todopoderoso, excelso, extraordinario, glorioso, entonces el pueblo se tiene que regocijar juntamente con aquel que hace caer la lluvia, que hace crecer el pelo, que hace posible que nosotros estemos aquí el día de hoy. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia todavía que se regocije más, porque nos conviene. Porque sabes que cuando nos alegramos en Dios y logramos alegrar el corazón del Padre, el Señor nos quita los años. No sé si me entendí. Si hubieras dicho amén, gloria a Dios, me voy a meter. Cuando tú y yo nos regocijamos con Él y logramos que el Padre cambie la atmósfera de la iglesia, entonces el Señor quita los años, las arrugas, quita las cargas, las necesidades las toma. Él hace posible que nuestros enemigos huyan y salgan despavoridos por un pueblo que sabe bien: mi Padre está conmigo, Él me ama, Él me cuida, Él me protege, Él me levanta, Él me da fuerza, Él es mi libertador. Él me dijo que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y entonces nos alegramos, pero también logramos alegrar el corazón de aquel que nos llamó. No sé usted cómo fue su padre en la tierra, pero yo estoy seguro que más de uno o de una logró saber cómo alegrar a su padre terrenal. Buenas calificaciones, obediencia, bien portado, bien portada, sentado sobre las piernas en el regazo del papá, contándole la historia de lo que había pasado durante el día, hablando de sus necesidades, hablando de lo que quería, del vestido que vio allá en el centro. Ese vestido rosa me gusta, dámelo papá, te lo pido. No sé si logro transmitir en esta mañana. Háblele al Padre, porque el Padre tiene el suficiente poder para abrir los cielos y derramar su gloria, y el pueblo se alegre. Y tus ojos y los míos puedan ver la gloria suya otra vez, porque el Señor Jesús nos dejó ejemplo de que el pueblo sí puede hacer la voluntad del Padre. Dijo el Señor: para esto vine, para hacer la voluntad de mi Padre. Juan 5:30 lo puede ver. Él dijo: vine para hacer la voluntad del Padre. Juan 5:30, el Señor Jesús lo dijo claro. En el monte Getsemaní, el Señor Jesús fue capaz de decir: pero mira, Padre, pase de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el hacer la voluntad del Padre le agrada a Él. A Él le agrada la obediencia, y ni siquiera nos hemos dado cuenta cuánto le agrada un pueblo que obedece, porque le ama, porque tiene entendimiento, porque el pueblo tiene sabiduría, porque el pueblo no deja de crecer, porque el pueblo no deja de amar y deja de buscar. Así que tenemos que nosotros saber: para esto nacimos, para hacer la voluntad del Padre. Para esto fuimos llamados, para hacer la voluntad del Padre. Para esto el Señor nos rescató y nos llamó, para hacer la voluntad de nuestro Padre y agradar así el corazón suyo. Amén. Así que nosotros tenemos que ser un pueblo que mire al Señor Jesús, y que al ver al Señor Jesús podamos darnos cuenta cómo y de qué manera Él agradó al Padre, para nosotros agradarle a Él también. Si queremos ser un pueblo que experimente verdaderamente su gozo, su alegría, su presencia, su regocijo, tenemos que ser un pueblo, la iglesia, que sigue las pisadas del Señor Jesús en todo lo que Él llevó a cabo. Aunque a veces nos pareciera difícil, tenemos que seguir las pisadas de aquel que es el líder por excelencia, que ya trazó el camino, que ya va y ya puso todo lo necesario para que la iglesia camine por ese camino que pareciera angosto, pero al final es un camino que se ensancha cuando entramos por las puertas de justicia al lugar de su presencia. Es angosto, pero cuando las puertas del cielo se abren, nos vamos a dar cuenta que valió el esfuerzo, porque en el cielo hay anchura, y es el lugar más extraordinario donde no hay ninguna carencia. Amén. Así que nosotros tenemos que ser ese pueblo
que logra hacer la voluntad del Señor en obra, en actitud, en acciones, en armonía, en unidad, en compañerismo, en un caminar de una fidelidad delante de su presencia. Tenemos que nosotros practicar lo que ya nos han enseñado o lo que ya aprendimos acerca de cómo el Señor Jesús vivió en esta tierra. Practique lo que ya sabe, practique lo que ya aprendió, viva lo que ya aprendió, viva en humildad, así como el Señor Jesús lo hizo, y hagamos aquello que Él quiere que hagamos para alegrar el corazón de nuestro Padre. Amén. Así que nosotros tenemos la oportunidad de hacer no solamente lo que Él hizo, sino cosas mayores. Juan 14, verso 12. Juan 14, verso 12. Con ese pasaje terminamos para dejarlo así entrado como... ¿Sí estamos? Juan 14, verso 12. Perdón, ando acá en el libro de los Hechos, con razón. Dice de la siguiente manera: de cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo voy a hacer, dijo el Señor Jesús. Pero claramente dice: de cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, hará también, y aún mayores. Pero empecemos con aquello que ya sabemos. Hagamos lo que ya nos ha llegado al entendimiento que tenemos que realizar y tenemos que hacer. Nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir amando a nuestro Padre y tenemos que anhelar agradar a su corazón en todo. En los pensamientos, en lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que hacemos con nuestras manos, a lugares donde caminamos, a lo que escuchamos, a lo que realmente llevamos a cabo. Tenemos que agradar a nuestro Padre en todo, porque Él quiere no solamente que hagamos lo que el Señor Jesús hizo, porque vemos al Señor operar en el Espíritu Santo una y otra vez de manera constante. Vemos al Señor Jesús operar bajo la dirección del Espíritu, y hay y se da y se manifiestan los más grandes milagros hechos por el Señor Jesús. Pero ahora bien, Él quiere que nosotros como hijos amados nos levantemos, le agrademos, le demos gloria y podamos nosotros saber que se anhela en el cielo un pueblo que logre complacer al Padre desde la tierra, como un día Moisés lo pudo hacer, como un día David lo pudo hacer, como un día profetas pudieron complacer al Padre, como un día el Señor Jesús lo hizo y los discípulos también, a excepción de uno de ellos. Nosotros hoy somos la generación que Dios llamó, la generación que Dios preparó, la generación que Dios apartó para darnos de la presencia de su Espíritu Santo y poder así agradar al Padre en todo. Amén. Ningún hombre con sus propias fuerzas o de manera carnal va a agradar al Padre, pero en el Espíritu, viviendo en el Espíritu y caminando en la presencia del Espíritu de Dios y haciendo todo bajo la dirección del Espíritu Santo, vamos a agradar al Padre mucho más de lo que hemos agradado a Él. Y entonces la iglesia se regocijará en su presencia juntamente con el Padre, que se revelará a la iglesia haciendo milagros y haciendo cosas extraordinarias en esta temporada. Así que les pido se ponga de pie en el nombre de Jesús y oramos delante de Dios en esta hora. Ore ahí en su lugar, ore a Dios, ore a Dios. No se trata solamente de tocar el instrumento. No se trata solamente de ensayar unos pasos. Se trata de agradar al Padre. No se trata solamente de que levantes temprano
o te acuestes tarde. Se trata de agradar al Padre en todo. No se trata solamente de que te canses y te agotes en tu trabajo. Se trata de agradar al Padre con lo que llevas a cabo en tu trabajo. No se trata solamente de ti o de mí. Se trata de Él, del más grande de todos, del Dios de gloria, del Padre eterno, que aún sigue hablando a su pueblo, que aún sigue hablando a sus hijos, que aún sigue revelando cuál es la voluntad suya. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hará temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Bendito Dios. Nosotros hemos escuchado tu voz, hemos escuchado tu palabra, pero queremos ser como becerros de la manada. Queremos alegrarnos contigo, delante de ti. Queremos alegrarnos, bendito Padre, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, de lo que sucede, de lo que pasa. Tú eres el que hace posible que la tempestad calle. Tú eres quien enmudece los vientos. Tú eres quien manda, Padre Santo, y aún los árboles te obedecen. Tú eres, Señor, el que manda la lluvia. Tú eres el que habla a tu pueblo. Y en este día, Padre, el anhelo de mi corazón es agradarte a ti y escuchar la voz del cielo que dice: he aquí mi hijo amado, he aquí mi iglesia amada, he aquí mis amados, he aquí mis amadas, que hacen que mi corazón se complazca. Yo quiero escuchar tu voz, que desde el cielo se hable y se diga: estos complacen mi corazón. Aleluya. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices a Él: yo quiero complacerte a ti, quiero alegrarte a ti, quiero ser ese tu hijo que te agrada en todo a ti, que se alegra contigo, que se alegra en ti. Aleluya. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, te hemos dado la bienvenida a este lugar, pero ahora queremos decirte: seas bienvenido a nuestro corazón y a nuestra vida. Enséñanos en los próximos días, meses y años a alegrar el corazón del Padre, a regocijar el corazón del Padre, a complacer al Padre en todo. Enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos a poder hacerlo, y que desde el cielo queremos ver sonreír a nuestro Padre. Queremos ver sonreír a nuestro Padre, y que Él baja su cetro a favor nuestro para que entremos a la presencia suya, y ahí, Padre amado, nos regocijemos en gran manera. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Mueva sus manos al cielo y dígale: aquí estoy, yo quiero agradarte a ti. Levante sus manos al cielo, muévalas un poco y dígale: yo quiero, Señor, alegrar tu corazón en todo. Aleluya. Que se mueva, que se vaya lo que ha sido estorbo, Señor. Que se quite lo que ha sido estorbo para alegrarte a ti. Aleluya. Tu brazo de amor envuélvenos hoy, envuélvenos hoy. Cúbrenos hoy, llénanos hoy. Danos, Padre, la oportunidad de poder alegrarte y complacerte a ti en todo tiempo, en todo momento de nuestra vida. Aleluya. Y entonces los cielos permanezcan abiertos. Y entonces los cielos permanezcan abiertos. Entonces los cielos se abran y se derrame de la presencia, de la gracia, de la gloria tuya. Se derrame de tu espíritu sobre toda carne. Y nosotros, Señor, nos regocijemos en ti y contigo, papá. Aleluya. Si pensabas que ya era todo, si pensabas que ya no había más que podías hacer, si pensabas que ya no podías hacer más, yo te digo, iglesia, todavía hay mucho que hacer para llevar a cabo no solamente su obra, sino para alegrarnos con nuestro Señor que nos llamó para esta temporada. Aleluya, aleluya. Aleluya. Y cuando el Señor Jesús murió en la cruz y después lo depositaron en la tumba, no hubo nada ni nadie que lo pudiese retener, por cuanto Él hizo todo aquello que el Padre había establecido que hiciera. Dijo todo lo que el Padre había dicho que dijera. El Señor alegró el corazón del Padre, pero ahora Él nos ha dejado la oportunidad de que alegremos el corazón de nuestro Padre. Y si tú considerabas que ya tu vida estaba como muerta y no había nada más que hacer, yo te digo, el Señor Jesús resucitó y Él volvió a la vida después de estar muerto y en la tumba al tercer día. Y ahora el Señor Jesús busca hombres, busca un pueblo, busca tu vida, nos busca a nosotros, para que nosotros ahora, como Él lo hizo, alegremos y complazcamos el corazón de nuestro Padre, y su gloria sigue reposando en la tierra sobre los hombres, y la presencia
del Espíritu de Dios se siga moviendo ahora sobre los hombres en la tierra. Y ahora muchos más se agreguen al pueblo, a la iglesia, para que nos alegremos y hagamos fiesta con nuestro Padre una y otra vez, porque Él ha venido para levantar y para resucitar tu vida y la mía, para resucitar los sueños, los anhelos, los deseos, porque todavía hay mucho que tenemos que hacer para alegrar el corazón de papá. Aleluya. Aleluya.